que seas tú usando de una manera especial mi vida, mis labios, Señor Señor. Jesús, Que tú me obra en uses, el Señor, alma úsame, Señor de todos los Jesús. que podemos Por oír la tu unción palabra de tu esta Santo noche. Espíritu, Tu Señor. unción Usa tu fluya, tu iglesia palabra para corra recibir y sea esta palabra glorificada. gloriosa, Señor Nuestro oído Jesús. sea sensible, nuestro Que tú nos corazón y todo nuestro edifiques, que tú cuerpo nos enseñes dispuestos por medio de esta para vivir en palabra, el Señor Espíritu, Jesús. Te lo conforme a tu pedimos en tu palabra, en nombre el nombre de glorioso, Señor Jesús. Jesús. Aleluya. Aleluya, amén y amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Esta luz me brilla. Bueno, en el mismo cita bíblica que leímos anteriormente, Mateo 14, vamos a resaltar este versículo número 30, amén, y 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Amén, amén. Demos una alabanza al Señor y podemos estar cómodos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, yo leo la palabra del Señor y veo el privilegio que han tenido, que tuvieron los apóstoles, amén, de vivir todas estas experiencias maravillosas junto al Señor, amén, de experimentar estos milagros que el Señor hacía, su grandeza, de ver su gloria, amén, de ver todas estas cosas maravillosas que el Señor hizo y sigue Amén, haciendo, amén. amén, gloria al Señor Jesús. Y a veces anhelamos, de pronto ahora en la vida cristiana de algún cristiano que diga, uy, a mí me hubiera gustado estar allá como Pedro, como Juan. Aleluya. A mí me hubiera gustado estar ahí junto al maestro, amén. Gloria a Dios. Pero no desconozcamos el privilegio que tenemos nosotros también, amén. Amén, De amén. conocer al Señor, de saber que podemos ver sus milagros, que podemos ver su gloria, de ver, igual que sus apóstoles, todas aquellas cosas que el Señor hacía, amén. Y pues Gloria a que Dios. nosotros también vemos, amén. Percibimos, sentimos, gloria al Señor Jesucristo. Esta era un evento, como muchos de los que estuvieron los apóstoles allí con Jesús. Pero en esta noche pasó algo maravilloso que ellos no habían visto anteriormente, que era cuando ven al Señor Jesús andar sobre el mar. Y el Señor pues los envía allí a subir su barca mientras Él despedía la multitud. Amén, amén. Pero yo meditando en la palabra del Señor, yo creo que el Señor lo hizo adrede, ¿no? Porque Él ya tenía algo preparado para mostrarle a Pedro. Pero ¿qué sería lo que el Señor quería mostrarle a Pedro? ¿Qué sería lo que el Señor, como en muchas ocasiones, nos quiere mostrar a nosotros, que nosotros veamos? Amén. Y de pronto podemos decir que Dios, que el Señor Jesucristo quería ver de pronto qué tanta fe tiene Pedro. De pronto Jesús quería ver que Pedro viera cuáles eran sus debilidades, amén, sus flaquezas. Aleluya. De pronto el Señor os quería que sus apóstoles vivieran una experiencia más delante de Él. Tantas preguntas que nos pueden surgir, ¿cierto? Pero Amén, amén. lo que sí es cierto es que también nos enseña en esta palabra lo que es la vida del cristiano, amén. Allí Pedro le dice al Señor, cuando el Señor llega allí y los discípulos lo ven, dicen la palabra del Señor, es lo que leíamos anteriormente, que ellos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos tuvieron miedo, porque pues un ser humano, porque el Señor era humano en ese momento, en su cuerpo humano, Amén, amén. pero siendo Dios, pudo caminar sobre las alas. Amén. Amén, así Y era el único que tiene el poder de hacer que Pedro andara. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estos hombres le ven,
entonces Él les habla, para que no se asustaran, Él les habla. Y les dice, soy yo, o yo soy, que no tengan miedo, yo estoy aquí, no tienen por qué temer, no se asusten, no soy un fantasma. Y entonces Pedro se atreve a decirle algo al Señor. Yo digo que Pedro se atrevió y fue el único. No fue otro apóstol, sino fue él. Fue Pedro el que se atreve a decir al Señor, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. O sea, solamente se le ocurrió a Pedro como desafiar, ¿no? Como hacer un desafío. Si en verdad eres tú, manda que yo vaya. Pero el Señor, siendo Dios y teniendo todo el poder, amén, teniendo el poder, siendo Él en su momento que se presentó como ser humano, pero siendo Dios tenía el poder para hacerlo, amén. Y Él sin dudarlo, sin tutubear, sin más ni nada, le dijo, ven. Así de sencillo. Se dijo, ven. Y en ese momento Pedro bajó. Dice la palabra del Señor que Pedro, descendiendo Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro tomó una decisión, de decir al Señor, si verdad eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ven. Él tomó esa decisión de ir. Él quería vivir esa experiencia con el Señor, de ir hacia Él. Amén. Y así fue, descendió a la barca y fue. Pero ¿qué pasó en este trayecto? Sabíamos que desde antes los apóstoles estaban, según lo que comienza esta parte a hablar, que el mar estaba enfurecido, que azotaba el viento, ¿sí? Ellos lo vivieron antes de que el Señor llegara. Pero Pedro en el momento, al ir al encuentro con el Señor, ¿qué pasa? Él ya sabía que estaba el mar enfurecido, ya sabía que los vientos estaban enfurecidos. Pero en ese momento dice la palabra que él vio los vientos y sintió miedo. Amén. Y ahí fue cuando se hundió. Amén. Entonces, aún sabiendo Pedro que habían los vientos fuertes, aún sabiendo que las olas del mar se movían, él tomó una decisión de seguir. Pero ¿por qué? Si ya sabía que el viento estaba así arrecio, que estaba moviendo duro las olas, porque dice la palabra del Señor que al ver el fuerte viento tuvo miedo, pero si él ya sabía que el viento estaba moviendo, él ya lo sabía. Aleluya. Pero fue un momento que él tomó de valentía de ir hacia el Señor porque fue lo que él le pidió a él. Amén. Pero en ese momento el que iba tan seguro, iba tan hacia la fija donde el Señor estaba. Amén, amén. Pero él dudó, volvió a ver otra vez y vio esa tempestad, sintió el aire fuerte, el viento, las olas que se movían. Y dice la palabra del Señor que tuvo miedo. Amén. Vea el error de nosotros tener miedo. Eso fue un error. Y de pronto, esa era una debilidad que en ese momento tuvo Pedro. Amén. Sintió miedo. Entonces, pero él comenzando dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento dice la palabra del Señor que Jesús extendió la mano, que asidió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Entonces, aquí hay tres palabras claves. Amén. La duda, el miedo y la fe. Amén. Amén. Pero el Señor hace esa pregunta. Aleluya. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué Pedro sintió miedo cuando desafió al Señor que lo mandara, que fuera él? Y sabía la autoridad que tenía el Señor y que tiene. Amén. ¿Por qué Pedro sintió ese miedo? ¿Por qué sintió esa duda? Porque somos seres humanos, ¿cierto? Amén, amén. Nosotros no estábamos en esa condición que estaba el Señor Jesús, amén. Que siendo Dios estaba en ese velo de carne, amén. Aleluya. Pero nosotros somos carnes, el Señor, somos seres humanos que sentimos miedo. Dios le dio la oportunidad a Pedro de ver que él era un hombre así como desafiante, pero que también era un hombre que tenía miedo. Amén. También era un hombre que podía dudar, amén. Que era un hombre que también su fe en algún momento mengua. Amén. Y esa es la vida del ser cristiano. Hay momentos que como Pedro toma la decisión de seguir o tomamos la decisión de seguir al Señor Jesucristo, ¿cierto? Gloria. Pedro decidió ir a Jesús. Jesús le dijo, ve, y dice la palabra del Señor que Pedro fue. Amén. Así como nosotros tomamos la decisión de entregar nuestras vidas al Señor. Amén.
de ir hacia el Señor, que el Señor, así como en este momento el Señor le está diciendo a las personas, ven a mí, vengan a mí, que yo les daré vida eterna, vengan a mí, que yo los sanaré, vengan a mí, que yo los restauraré, vengan a mí, que en mí tendrán vida eterna, amén. Eso les dice el Señor a todo aquel que quiera venir a Él. Es al que quiera, eso no es una obligación. El que quiera la salvación decide venir al Señor Jesús. Pero que en este trayecto, como Pedro en su trayecto cuando iba al Señor, se le presentó, se dio de cuenta, ¿no? Porque la tempestad ya estaba. Los vientos fuertes ya estaban ahí desde anteriormente. Pero en ese momento, él sintió miedo por los fuertes vientos y se hundió. Amén. Pero lo más hermoso en este transitar con el Señor Jesucristo, en este transcurrir, en este caminar, amén, porque nosotros comenzamos a caminar con el Señor desde el momento en que tengamos la vida del Señor Jesús. Caminamos con Él. Entonces, así como Pedro, llega un momento el cristiano que tiene miedo, que se decae, que se entristece, que de pronto hay angustias, que de pronto hay tristezas, que de pronto llegan dolencias, que de pronto llegan dificultades, amén. Pero lo que nos enseña la palabra del Señor es que no tenemos que dudar, amén, que no debemos tener miedo, o sea, si Pedro hubiera tenido esa mirada fija en el Señor, sin mirar los vientos, sin mirar para allí que el viento, sin mirar para este lado que las olas, si Pedro hubiera seguido así con esa mirada en el Señor, yo creería que él no se hubiera hundido. ¿Cierto? Porque la mirada total la tenía en el Señor. No se distrajo ni con los vientos, no se distrajo ni con las olas, no se distrajo con nada, ¿cierto? Sino que hubiera vida allá, a la mirada allá donde estaba el Señor, puesta en el Señor, creería yo que no se hubiera hundido. Pero él miró a los lados el viento que estaba haciendo, al otro lado las olas que se movían fuertes, pues dudó, tuvo miedo, dudó y se hundió. Pero lo maravilloso de todo esto es que así en ese momento él estuviera hundiéndose, él clamó al Señor. Amén. Y el Señor de inmediato, ¿qué hizo? Extendió su mano y lo sacó. No lo dejó hundir, ¿cierto? Entonces, aquí hay muchas situaciones que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Uno, que en este transcurrir de nuestra vida cristiana, en este transcurrir con el Señor Jesús, pueden llegar situaciones, pueden llegar momentos de dificultad, pero que si clamamos al Señor en su momento, en el momento que nosotros vemos que como Pedro se hundió, entonces, ¿qué pasó? Él clamó y el Señor lo tomó de su mano y lo levantó. Amén. Entonces, ver cómo es tan maravilloso el Señor que nunca dudemos. El Señor nos pregunta ahí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pero dice la palabra que él sintió miedo. Entonces, él sintió miedo y la fe menguó por el miedo que él tuvo. La fe mengua. Pero, y llega la duda. Amén. Entonces, el Señor nos hace esa pregunta en esta noche. O mejor, nos enseña que no dudemos, que no tengamos miedo, que así como Pedro, el Señor estaba ahí cerca, Pedro. Estaba junto a él. Y el problema fue que él dudó. Pero el Señor, así como estaba tan cerca Pedro, está cerca a nosotros también. Amén, amén. Así es, aleluya. Así como Pedro, el Señor estaba ahí con él. El Señor está aquí con nosotros, donde quiera que vayamos. Amén. Entonces, no dudemos en clamarle al Señor. No dudemos. A mí mis compañeras me dicen, uy, no, yo sí me le quito el sombrero, me dijo que una compañera. ¿Y si usted está así, volver a pie? No. Pero entonces yo me puse a hacer cuentas de cuánto gasté de tal punto a tal casa, cuánto duré ahí. Y yo digo, el Señor me acortó a mí, no el tiempo, sino la distancia. Porque yo no sé cómo llegué de aquí al pueblo hasta donde la señora Tulia, de las 8:30 a las 10:30 que llegué allá. Eso es, a mí me parece, para mí el Señor Jesús estaba ahí y está. Y lo creo así y lo creí cuando vi para allá. Amén. Amén. Entonces, pasó algo el día que me fui al Gran Miraflores, ahorita que viene a mi mente es lo de la duda, ¿sí? Lo de sentir miedo en un momento que el Señor está haciendo algo, ¿sí? Que la verdad me pasó algo curioso o algo hermoso, extraordinario, todas las cosas que el Señor
se presenta en el momento, bueno, una señora, estaba yo con mi mamá en el parque, esperando la hora del grado, y mi cuñada y mi sobrina. Llegó una señora con una Biblia y nos dijo, buenas tardes, ¿será que puedo compartir la palabra de Dios? Y yo les dije, sí, claro. Yo que me voy a poner a negarme, yo, claro, sí, hágalo. Y bueno, mi cuñada y mi se fue, y bueno, se fue. Mi mamá se quedó ahí un ratico y después también se fue. La cuestión es que la señora empezó hablando del bautismo, habló de 3 cosas claves. Yo le dije, yo cuento las cosas claves. El bautismo, la obediencia y ¿cuál fue la otra? Se me olvidó, pero eran 3. Y entonces, bueno, yo la dejé que hablar, habló como 20 minutos y la escuché atenta y le dije, bueno, su merced me hablaba a mí del bautismo. Usted me ha hablado de la obediencia. Usted me ha hablado me habló de la ley, de los mandamientos, pues. Y pues yo quiero decirle que su merced me está hablando que el Señor habló de que se bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces yo le pregunté, ¿y cuántos bautismos hay en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en la Biblia? Le dije yo así. Porque sí es cierto, el Señor, eso fue un mandato que el Señor dio. Pero es que hay lo que hemos aprendido nosotros aquí, tanto que nos hemos recibido de nuestro pastor, amén. Entonces yo le decía a ella, ahí hablas del nombre del Padre, no de los nombres, sino el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Entonces el Señor me llevó allá a la parte de la palabra del Señor. Entonces yo le dije a ella que me prestara la Biblia. Y busqué donde el Señor le dice a su apóstol, cuando le dice que muéstranos el Padre. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Tanto tiempo es que han dado con ustedes o contigo, bueno, y todavía no me han visto, todavía no me han reconocido, todavía, ¿sí? Entonces yo le decía, y ahí está diciendo cuál es el nombre del Padre, y ahí el que le está hablando era el Señor Jesucristo. Entonces ahí que nos enseña que el nombre del Padre es Jesús. Gloria que el nombre a Dios. del Hijo. Entonces el Señor me llevó en ese momento, porque uno se va a algún lugar y nunca se va, o sea, pensando, uy, hoy me voy a encontrar con alguien, me voy a ir preparado con estos versículos. Yo creo que yo por lo menos no lo hago. Uno sale, pero el Señor allá le coloca los versículos especiales para hablarle a las personas. Amén. Y entonces ella en ese momento que me hablaba del Hijo, entonces yo le dije a ella, desde el tiempo de los profetas, especialmente Isaías, nos hablaban de alguien que iba a venir, el Mesías, iba a venir alguien que iba a salvar al pueblo de Israel. Yo le decía así, ella me dijo, sí, eso es verdad. Y ella sabía mucho de Biblia. Uy, eso me recitaba la Biblia, pero como el Padre Nuestro, los católicos. Mucho, o sea, sabía, yo quedaba aterrada como tienen en la mente tanta palabra, ¿sí? Pero qué pesar que, pues sí, que la palabra, pero el Señor o no la entienden o no sé, no les ha sido revelada la verdad. Así de sencillo, no les ha sido revelada. Y entonces de pronto me dijo, exactamente, no la escudriñan, no oramos, no oran por cuando el momento que el Señor quiere que les hable, ¿cierto? Y entonces la cuestión fue que ella de pronto habló de los mandamientos. Entonces cuando yo le dije que Jesús era el mismo que creó los cielos y la tierra, y me dijo, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Jesús? No, porque entonces, o sea, que él fue el que creó los cielos. Yo sí, él fue el que creó los cielos y la tierra. Y entonces me dijo, no. Yo le dije, sí, señor. Entonces yo le dije, vea, présteme su Biblia. Ahí fue cuando le dije que me prestara la Biblia. Y entonces me fui a Juan 1 y empecé a leer el capítulo 1. Entonces yo le decía, vea, en el principio era el verbo. Cuando antiguamente los profetas escuchaban la voz de Dios, dice que se escuchó la voz en la zarza, que habló Dios, ellos lo escuchaban, ¿sí? Y entonces el verbo es la palabra. Y dice aquí que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y Amén, dice, amén. este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces yo Gloria le decía, a Dios. y entonces ella se lo sabía, esto me lo dijo en memoria, pero ella cuando yo empecé a explicarle eso, yo le decía, sí, mira que acá dice que por él fueron hechas, ¿por quién? ¿De quién está hablando? Pues está hablando del que estaba desde el principio. Pero dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo le ¿quién fue el que se manifestó a nosotros como la luz para ser salvos? Dijo el Señor Jesús. Yo le por eso. Entonces, ahí está mencionando
Además dice la palabra del Señor, que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Le dije yo, ¿quién fue el que vino a este Gloria a mundo? Dios. ¿Quién fue el que vino como esa luz? Me decía, Jesús. Yo le dije, bueno. Entonces, después ya le dije yo, a los suyos no le recibieron. Yo le dije, ¿a quiénes era que venía? Ella lo sabía, al pueblo de Israel. Yo le dije, ¿y quiénes no le recibieron? Ellos. Pero dice la palabra del Señor, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aleluya. Y ella, yo la vi que se le empezaron como a brillar los ojos, como admirada, ¿sí? Y yo le decía, vea, usted sabe esto de memoria. Yo no me lo sé de memoria, le dije, usted se lo sabe. Le dije, pero la cuestión es entender y comprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y entonces me empezó a hablar de los mandamientos. Y que la ley, que no sé qué. Yo le dije, no, pero es que nosotros ya no vimos por la ley, nosotros vimos por la gracia. Y me dijo, sí, eso es verdad. Y yo le dije, lo que pasa es que nosotros, o el ser humano escude en los mandamientos, en que no amará, no matará. Entonces mucha gente dice, yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no aquello. Y piensan que así están bien. Pero le voy a mostrar a usted que por qué no es así. Entonces me fui allá a Hechos de los Apóstoles 10, donde está lo de, me olvidó el nombre, lo de Cornelio. 10, ¿sí? Hechos capítulos 10. Entonces me fui y le leí, yo le vi a este señor, dice que era un señor muy devoto, que era de oración, mira la hora novena y él estaba orando. Y era un gran señor allá, muy, muy titulado, muy de la alta sociedad. Pero dice la palabra del Señor, yo le decía, mire aquí lo que dice, me puse a leer, dice que sus oraciones fueron oídas, pero había algo que le hacía falta a él. Y me puse y le mostré qué era ese algo, que era el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. La cuestión es que le leí todas las cosas y ella me decía, ay, sí, no sé qué. Entonces yo le dije, ¿me permite orar por usted? Hermanos, y me puse a orar por ella. Cuando yo invoqué el nombre de Jesús sobre ella, yo la vi que se puso pálida, que empezó como a respirar así. Empezó así y yo, Dios mío, a mí me empezó, hablando del miedo, a mí me dio miedo, me dio como susto. Yo, esta señora, ¿qué le está pasando? Cuando de pronto, bueno, yo terminé la oración y empezó, yo me voy a morir. Empezó así, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y yo le dije, no, que usted no se va a morir, siéntese acá que usted no se va a morir. Le dije yo, ¿qué le pasa que se puso pálida? Dijo, no sé, yo me siento mal. Apenas usted empezó a orar, yo me empecé a sentir mal. Yo me voy a morir. Empezó así, que se iba a morir, que se iba a morir. Y yo le dije, no, usted no se va a morir, siéntese ahí, que usted no se va a morir, siéntese. Cuando se sentó, se me desmangusó así, ya que se me iba al piso. Ahí yo empecé a invocar el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús y a orar por ella. Dios mío, Señor, y a mí me dio miedo. Yo dije, esta señora se me va a morir. En un momento yo sentí miedo. Yo dije, Dios mío, Señor, esta señora no se puede morir aquí en el parque. Y yo estaba ahí y había unas personas escuchando a un lado lo que yo estaba diciéndole a ella. Había un joven ahí trabajando en el parque y también eso estaba que paraba, oído lo que estábamos hablando, ¿sí? Y entonces yo a ella la impactó fue que yo le di como testimonio del poder del Señor Jesús, lo de mis hermanos. Yo le conté eso. Ella quedó admirada por eso, decía, uy, no, pero es que usted... Entonces yo le conté, yo le dije, vea, el poder que tiene el nombre de Jesús, y me puse a contarle todo el testimonio. Eso duramos como 2 horas, como 3 horas ahí hablando. Y mi mamá manda mensajes que vamos a almorzar y las compañeras allá que me estaban esperando ya en el salón y yo ahí estaba con la señora ya desmayada y de verdad en un momento que ella como que se me fue, se me desmayó ahí y se puso pálida, eso yo la vi verde, amarilla, todos los colores y yo invoqué el nombre de Jesús y órale al Señor, yo Señor Jesús, hay poder en su nombre, Señor Jesús, sánala Señor. Y yo no sé qué es lo que tiene esta señora, Señor, pero sea lo que sea, obra en ella. La cuestión que sí, en un momento yo tuve miedo, pero yo dije, poder en el nombre de Jesús. Yo empecé, fue a invocar el nombre de Jesús. Cuando ya de pronto abrió los ojos y me dijo, empezó otra vez a respirar así duro, y yo le dije, vea, usted no se va a morir, tranquila que el Señor la sanó. Gloria a Dios. Yo le dije, el Señor la sanó. Le dije, el Señor a usted le está revelando algo hoy. Le dije, porque no es casualidad, esto que pasó no es casualidad. Que yo le invocara el nombre de Jesús a usted y usted se pusiera así, no es casualidad. El Señor quiere hacer una obra maravillosa en su vida. Pero entonces toca que tome una decisión. Cuando ya se recuperó bien, ya la vi bien con colorcitos. Entonces me dijo que si yo era cristiana, me preguntó, yo le dije que sí, que yo era cristiana, que yo iba a asistir a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Gloria a Dios. Y le dije yo, pues el fundamento de mi vida pues es el Señor Jesucristo, en lo que yo creo es en Él como único Dios.
Y bueno, me dijo, yo le dije, bueno, esa iglesia aquí en tal parte, le dije dónde quedaba en Miraflores, pensando que ella era Miraflores, resulta que ella no era Miraflores, era Berbeo. Y después por ahí llamó, era de una iglesia y llamó por allá, le dijo pastora, no sé a quién llamaría. Y ella no estaba en Miraflores, entonces yo le dije, tranquila que usted no se va a morir, tranquila que usted se va a recuperar. Mire, ya está cambiando de color, ya está hablando, ya cogió alientos, párese y verá que usted está bien. Entonces se paró y dijo, sí, ya me siento mejor. Pero la cuestión de todo esto es que en ese proceso, en un momento que yo viendo todo eso, me asusté, como Pedro. Y tuve miedo como Pedro, ¿sí? Pero hay momentos en que uno tiene que clamarle al Señor. Y yo decía, no, pero yo no puedo sentir esto. Hay poder en el nombre de Jesús. Invoqué el nombre de Jesús. Y esto yo me vine pensando en todo lo que ha pasado ese día. Yo iba, era mi grado. Pero mire lo que se presentó ahí. Pedro iba en la barca. Pero mire lo que se le presentó a Pedro. Amén. Pero el Señor ya sabía lo que iba a pasar con Pedro. Y es lo que nos se presenta a nosotros en todo el caminar, porque hemos tomado la decisión de ir a Jesús. Nosotros tomamos esa decisión como Pedro, por eso estamos acá. Amén. Tomamos esa decisión de seguir al Señor. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros no dudemos. Amén. Que no tengamos miedo. Que en el momento propicio le clamemos al Señor. Porque el Señor está ahí propicio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y propicio, gloria al Señor. Propicio la necesidad de su iglesia. Propicio la necesidad de sus hijos. Él no nos va a dejar hundir. Imagínense un día el Señor se me hubiera muerto ahí. Todo el mundo se me hubiera... Pero hay poder en el nombre de Jesús. El Señor, Amén. no sé por qué pasó eso ahí. No sé, yo la verdad es que me vine pensando y yo pensando y pensando. Y he seguido pensando, que ya les comentaba la semana allá mientras hacíamos los tamales, que me ha pasado eso tan... Y siempre me pregunto por qué me pasan esas cosas como tan extrañas. Muchas veces eso también sucede porque las personas que predican otro mensaje distinto a Cristo necesitan ser verdaderamente libres. Y a veces Amén. esa lucha espiritual la persona la siente. Y el que tiene la sana Sí, doctrina yo está en creo que esa eso fue lo que le responsabilidad pasó a de la señora. clamar y Dios liberta y obra. Amén, sí, pues ojalá. No sé, tengo como esa cosa que la voy a ver en Setaquira. Que de pronto Gloria la a vea Dios. allí, de pronto la vea allí. Sí, porque Amén. cuando fuimos a Setaquira también pasó algo como así parecido. Aleluya. Donde a esa persona se le habló el bautismo en el nombre de Jesús y ella, y fue una hermana que pues, yo pensé que era hermana de la iglesia, nos decía, Dios les bendiga hermano, nos ubicaron ahí en la misma habitación, yo dije era una hermana, pero resulta que no, que ella estaba asistiendo ese día. Y entonces ella me dijo eso, entonces yo le dije, ¿luego usted nos bautizar en el nombre de Jesús? Me dijo, no. Yo soy bautizada en no sé qué, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y yo dije, entonces esta no es hermana. Entonces yo empecé a hablar, ¿y cómo así, hermana? Usted debe ser bautizada en nombre de la salvación, si usted quiere ser salvo. Y empecé también a citarle todo esto así, y el Señor me empezó ese día a colocar las citas bíblicas, y el muchacho que estaba al lado de ella, un joven de 14 años, ella también, él cogía la Biblia y miraba todo lo que yo le estaba mostrando. Y la cuestión es que después me enviaron una foto de que la señora se estaba bautizando. Cuando yo volví a Gloria verla, a Dios. ella me dijo, ay, usted fue la que me dijo, ay, usted lo sé. Entonces son cosas que le pasan, y el Señor, bueno, permite que pasen por alguna razón, para enseñarme a mí que debo estar preparada, ¿cierto? Para predicar su palabra. Gloria a Dios. Estudiar más la palabra de Dios, bueno, no sé. El Señor será ayudándome, amén. El Señor será usándome en el momento propicio, ¿sí? Y pues porque la verdad uno sale y yo no voy preparada para decir, uy, me voy a llevar este versículo en la cabeza por si alguien se me parece por ahí. No, uno sale con la bendición de Dios, pero Dios está, siempre lo tiene a uno para algún evento especial, Aleluya. amén. Y pues a mí me da alegría con el Señor porque me siento bien cuando esas cosas pasan, pero sí uno las Amén. piensa. Pero hablándole de la palabra del Señor, vine a compartir con ustedes esta experiencia con el Señor, porque en ese momento yo también tuve miedo. Pero también el Señor me hizo reaccionar y no, yo lo que hice fue invocar el nombre de Jesús y orar por ella hasta que se recuperó. Y así fue, se recuperó, ya cogió alenticos de caminar y se fue. Y yo me fui para mi grado. Entonces, hermanos, estemos siempre confiados en el Señor. Vea, Pedro andaba con el Señor y sabía quién era él. Amén. Porque ya le habían dicho, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, ¿sí? Él es el que es el Aleluya. Señor, es el único y verdadero Dios. Entonces, lo que hoy nos enseña el Señor es
a no tener miedo, a no dudar y a tener fe, a mantener la fe firme en el Señor, la mirada ya Aleluya. puesta en el Señor. Amén. Bendito Dios, Santo Poderoso, Señor Jesús. Te damos Señor gracias, Jesús, Señor, gracias. por tu palabra gloriosa, Señor Jesucristo. Oh, Señor Gracias, Señor Jesús, porque tú nos Nos enseñas, tú nos amas con animas, amor Señor eterno y con Jesús. claridad y testimonios. Nos muestra, Señor Hay Jesús, un tu propósito que grandeza, tu avanza poder, cada Señor día. Jesús. Tu poder y tu Señor autoridad, Jesús, en Señor ti tenemos Jesucristo, salvación Señor. y vida eterna. Gracias, Señor, por este mensaje, por ¿Cuántos tu palabra, necesitan esa Señor revelación Jesús, por gloriosa? edificar mi vida, Y tú Señor seguirás Jesucristo. usando a tus hijos y siervos para pregonar de esta verdad. Santo, maravilloso eres, En el Señor. nombre de Gracias, Señor Jesús hay Jesús de poder. Nazaret. Bendice Ayúdanos, nuestras Señor, a vidas escudriñar cada día tu palabra, y Señor. úsanos para Que nos seguir preparemos predicando en cada tu día, nombre con Señor. autoridad. Que estemos siempre dispuestos, Que Señor Jesús, en el todos, como momento en dice que tu tú, palabra, sean como Pedro, salvos y Señor vengan al Jesús de Nazaret, conocimiento de la verdad. como Pedro, Señor, le En mostraste el que nombre era de un hombre Jesús. débil, que tenía miedo, pero también le Aleluya. mostraste tu grandeza, tu poder, Señor, y tú lo has liberado y lo has salvado, Señor Jesús. Bendito, poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Señor, Gracias, por habernos Señor permitido estar aquí en este Jesús. lugar, recibiendo esta En tu palabra, por nombre tu santo, presencia, Señor. aleluya. Gracias por cada uno de los hermanos que Alabanzas están al aquí, por Rey los de la hermanos que están Gloria, allí en Señor Zoom, Jesús. por esta familia que siempre está ahí En pegadita, tu la familia nombre, Rodríguez, poder. amén. Que seas tú, Los que Señor, estuvieron a obrando de una través manera de Facebook, especial, Señor, Señor bendícelos Jesús. también. Guárdanos al salir de este Los lugar, que hemos Señor venido al Jesús, de salón regreso a y nuestros cultivamos ese hogares, Señor. propósito de seguir creciendo en tu nombre. Amén. Que el Señor Jesús Amén. nos bendiga grande y ricamente. Amén. Amén, amén. Bueno, a manera de anuncio, por aquí tenemos así rapidito. Gran noche de vigilia. Este viernes 8 de octubre a partir de las 6 de la tarde. 2 preciosos cultos, un gran avivamiento. Congregaciones, zona Lengupá. Todos invitados. Bueno, esta es la tarjetica que nos enviaron desde Zetaquira. Y aquí también tenemos una convocatoria del distrito. Pastores, esposas de pastores y feligreses del distrito 14. Los directivos distritales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a través del Comité Asesor de Artística, convocan a los pastores, esposas de pastores y feligreses del distrito 14 a participar de nuestro primer taller de arte escénico, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de octubre, es decir, mañana, en curso a partir de las 6 de la tarde por la plataforma Zoom y Facebook Live. Así que el Comité Distrital agradece la divulgación de esta convocatoria. Anhelamos contar con el apoyo de las diferentes congregaciones en dicho evento, donde contaremos con la compañía del hermano David Franco, maestro de arte escénico. Cordialmente, directivos distritales. Este es una circular que no habíamos leído aún y hoy hacemos este importante anuncio. Bendiciones a todos en el admirable nombre del Señor Jesús. Mañana a las 6 de la tarde.